Saludos aventureros y sean bienvenidos una vez más a estas misteriosas y confusas tierras en el lado oscuro del internet. Ahora continuamos con Overlord, volumen 1, capítulo 2, Guardianes de Piso, parte 3. Un total de 50 soldados cabalgaban a través de las planicies. Cada uno de ellos musculoso, vigoroso y bastante llamativo a la vista. Estos hombres solo podían ser descritos con la palabra robustos. E incluso vestidos en armadura, uno podría ver los músculos debajo. Un hombre de alrededor de 30 años, de piel bronceada por la exposición continua al sol, cabello corto, ojos negros y afilados como una espada, miró al hombre detrás suyo. Capitán, nos acercamos a la primera aldea en nuestra ruta. Sí, es verdad, teniente. Gazef Stronov, un orgulloso guerrero del reino de Restis, todavía no había visto ninguna de las aldeas. Suprimiendo la ansiedad que sentía, Gazef rogaba que su caballo mantenga un paso constante. Aunque la velocidad actual no debería cansar el caballo, tenía que tener en cuenta que venían cabalgados desde la capital. Subrepticiamente, el cansancio se acumula poco a poco y penetraba el cuerpo. Incluso un caballo estaría cansado luego del largo viaje, por lo que no podía permitirse cansar más al caballo. Espero que nada malo haya pasado. Las palabras del teniente tenían un aire de inquietud. Gazef compartía el mismo pensamiento. El rey, quien ordenó el viaje, le rogó a Gazef que investigase los avistamientos de caballeros imperiales cerca del borde del reino. Si encontrara alguno, Gazef debía someterlos rápidamente. Inicialmente, como su objetivo se encontraba a las afueras de la ciudad de Errantel, mandar tropas desde ahí sería lo más rápido. Sin embargo, considerando que los caballeros imperiales del enemigo estaban muy bien armados y entrenados, hacer eso no era razonable. En Restis, los únicos que podían ser rivales para los caballeros imperiales eran los soldados bajo el mando de Gazef. Como tal, la tarea de reprimir las incursiones de los soldados imperiales cayó sobre los hombros del legítimamente frustrado Gazef. Uno hubiera podido movilizar soldados para proteger las aldeas antes de que llegara Gazef, y hacerlo sería suficiente para resistir los ataques, dándole tiempo a Gazef. Y aunque habían 1 millar de otros posibles métodos de resistir los ataques, no se había hecho nada. No, lo que pasa es que nadie podía hacer nada. Gazef, sabiendo exactamente el porqué de esta situación, se encontraba intranquilo. Trataba de calmarse, pero sus manos sostenían fuertemente las riendas de su caballo. Ciertamente era difícil suprimir la ardiente sensación que atormentaba su corazón. Capitán, es inconcebible que nadie iniciara una búsqueda antes de nosotros. No solo eso, ¿por qué no enviaron a nadie además de nosotros? Por ejemplo, pudieron contratar aventureros. Ellos también hubieran podido buscar a los caballeros imperiales. Pero, ¿por qué no se hizo nada así? ¡Detente, teniente! Si aparecieran caballeros imperiales en los territorios del reino a plena luz del día, la situación sería mucho peor. Capitán, no hay nadie cerca nuestro. Espero que pueda decirme la verdad. El teniente, mostrando una sonrisa burlona llena de malicia, dijo con desdén: «Es debido a los nobles, ¿verdad?» Gazef no respondió, porque eso era la verdad. «Malditos nobles, se atreven a usar la vida de las personas como herramientas en sus juegos de poder. No solo eso, ya que este territorio está bajo el control del rey, ellos no pueden perder la oportunidad de dejarlo en ridículo. No todos los nobles piensan de esa manera». Tal vez el capitán tenga razón. Existen nobles que viven por el bien de la gente, y un ejemplo es el de Princesa Dorada. Sin embargo, son muy pocos y distantes entre sí. Si solo pudiéramos centralizar el poder como el emperador, entonces podríamos oponernos a esos malditos nobles por el bien de la gente, ¿verdad? Pero si actuamos apresuradamente, tal vez nos lleve a una guerra civil y nuestro país se partiría en pedazos. Incluso ahora nuestro reino está enfrentando las ambiciones del imperio vecino para expandir sus territorios. Una calamidad como una guerra civil sería un problema nacional. Lo sé, pero dejemos eso por ahora. De repente, Gazef bajó la voz y miró al frente. Una columna de humo se elevaba detrás de la pequeña colina enfrente de ellos. Todos sabían lo que eso significaba. Gazef no pudo hacer otra cosa que chasquear la lengua mientras cabalgaba hacia la pequeña colina. La escena que lo recibía era exactamente lo que esperaba. Toda la aldea estaba quemada y destruida. Algunos de los restos
y techos quemados parecían lápidas ennegrecidas en esa ruina. Kasef dijo con voz firme: «Todos estén preparados, tendremos que actuar rápido». La aldea estaba completamente quemada y los restos de las casas estaban irreconocibles. Caminando por entre las ruinas, Kasef sintió el olor a carne quemada mezclándose con el olor a sangre. La cara de Kasef se veía calmada, como si no sintiera ninguna turbulencia emocional, pero si uno fuera a verlo de cerca, podría ver su verdadera disposición. Su teniente caminando junto a él tenía la misma expresión. Más de 100 personas en la aldea y solo 6 sobrevivientes. En verdad, cada uno de ellos había sido despiadadamente asesinados, sin distinguir entre mujeres, niños o incluso recién nacidos, todos por igual. Teniente, envió unos cuantos soldados a que escolten a los sobrevivientes de vuelta a Errantel. Espere un momento, bajo estas circunstancias, tiene razón. Especialmente bajo estas circunstancias, debemos protegerlos. En efecto, Errantel es una de las tierras del rey y es la responsabilidad del rey el proteger las aldeas aledañas. Le causaría muchos problemas al rey si los sobrevivientes fueran abandonados aquí. Uno podría imaginarse a las facciones de la aristocracia usando esta oportunidad para provocar problemas y debilitar la influencia del rey. Más importante aún, por favor, reconsidere. Todos estos sobrevivientes han sido testigos de los caballeros del imperio. Esta fue la orden a la que el rey le dio prioridad. Pienso que deberíamos tomar a nuestros hombres y retirarnos temporalmente a Errantel. Necesitamos prepararnos adecuadamente para dar el siguiente paso. ¡No! ¡Capitán! Para usted debería ser tremendamente claro que esto es una trampa. Esta aldea fue atacada justo cuando nosotros estábamos en camino a Errantel. No puede ser una coincidencia. Estos actos brutales tienen el objetivo de atraernos. De otro modo, no hubieran sido tan despiadados. Esto claramente es una trampa. Los sobrevivientes no escaparon a los ataques de los caballeros escondiéndose. Fue debido a que el enemigo los dejó vivir. Me temo que fue planeado. Para proteger a los sobrevivientes, debemos dividir nuestras tropas. Capitán, sabiendo que esto es una trampa, no pretendrá darles caza, ¿verdad? Lo haré. ¿Habla en serio al respecto? Capitán, no se puede negar que usted es muy fuerte, e incluso si fuera a enfrentar a 100 caballeros, definitivamente ganaría. Pero el imperio tiene a un gran hechicero. Si ese viejo está entre las filas del enemigo, sería peligroso incluso para usted. E incluso si el capitán se enfrentara al orgullo del imperio, los 4 paladines, lo más seguro es que pierdan ante usted. Pero, por favor, se lo ruego, retirémonos por ahora, por el bien del reino. Capitán, e incluso sacrificar unas cuantas aldeas no es comparable a la pérdida de su vida. Kasef escuchaba tranquilamente mientras el teniente continuaba hablando incesantemente. Si no quiere retirarse, entonces, ¿qué tal si abandonamos a los sobrevivientes y vamos todos con usted? Esa sería tal vez la mejor alternativa, pero hacer eso es lo mismo que dejarlos morir. ¿Estas personas crees que sobrevivirán solas? El teniente se quedó sin palabras, porque sabía que la posibilidad de supervivencia era casi nula para estos sobrevivientes. Si no enviaban soldados para protegerlos y escoltarlos a la seguridad de la ciudad, serían asesinados en pocos días. Aún así, lo que el teniente dijo no estaba equivocado. No, lo correcto o lo equivocado no tenían que ver aquí. Capitán, su vida es lo más valioso. No puede ser comparada con la vida de los aldeanos. Kasef entendía completamente el dolor de la decisión que tomaba el teniente. Es por eso que le había dejado continuar diciendo tales cosas. Pero incluso entonces no podía estar de acuerdo con él. Tú y yo nacimos como simples civiles. Sí, pero la mayoría de los soldados se enlistan debido a la admiración hacia usted, capitán. Recuerdo que tú también naciste en una aldea. Sí, yo. La vida en una aldea no es fácil y la gente muere fácilmente en ellas. Los ataques de monstruos son cosa común y causan muchas muertes, ¿verdad? Sí. Contra un monstruo incluso los soldados normales se verían abrumados. Si no hay dinero para contratar aventureros especializados en enfrentarlos, los aldeanos solo podrían esperar la muerte con impotencia. Sí, así que tú, encontrándote en una situación desesperada y sabiendo que los nobles no moverían ni un dedo, ¿no deseaste que nadie, de alguna forma, te ayudara? ¿Quién tendría la fuerza para hacer eso? Estaría engañándose si pensaran que alguien podría ayudarles, porque en realidad nadie jamás presta ayuda. La aristocracia nunca le daría dinero a las aldeas afectadas.
Siendo ese el caso, demostremos que la realidad no es así. Quiero ayudar a los aldeanos. El teniente perdió las palabras luego de recordar sus propias experiencias. Amigo mío, mostrémosles a los aldeanos lo que significa enfrentar el peligro e incluso arriesgando nuestras vidas. Mostremos que los valientes vendrán al rescate y que es verdad que los fuertes ayudan a los débiles. Gazef y el teniente se miraron y compartieron un sinnúmero de emociones. El teniente se dio finalmente y respondió en un tono cansado y apasionado. Entonces déjeme ir y tomar el liderazgo de los hombres. Hay muchos que pueden reemplazarme, pero nadie que pueda reemplazarlo a usted, capitán. ¡No seas tonto! Es bien sabido que mi tasa de supervivencia es relativamente alta. No vamos a ir a morir, sino a salvar a la gente del reino. El teniente quiso abrir la boca a veces, pero finalmente decidió quedarse callado. Escoge a algunos soldados rápidamente para que protejan a los aldeanos y los escolten a Erramter. Mientras tanto, en otro lugar, un sol rojo brilló en las praderas, revelando varias sombras. El número exacto era 45 personas. Este grupo de hombres había aparecido súbitamente de la nada. Era una forma muy astuta de camuflaje mágico. Los hombres no se veían como mercenarios, viajeros o aventureros. Mirándolos de cerca, todos llevaban el mismo uniforme. Vestían un equipamiento hecho de un metal especial que incrementaba tanto la movilidad como la defensa. Reforzada con efectos mágicos, sus ropas sobrepasaban las defensas convencionales. También llevaban una bolsa pequeña de cuero, del tipo que se vería como una común mochila de viajero, si no fuera por el símbolo mágico encima. En la cintura tenían una correa con varias botellas de líquido y en sus espaldas unos mantos que emitían un aura mágica. Sin tener en cuenta el dinero, tiempo y esfuerzo, juntar todos esos ítems mágicos no era tarea fácil. Esto demostraba que este grupo de hombres estaba apoyado por alguna nación. Observando su equipo, no se veían signos de identificación de ningún tipo. Eran una unidad ilegal, una que debía ocultar su identidad. Los ojos del grupo miraron hacia la aldea destruida. Mientras miraban, les llegó el olor a carne quemada y sangre metido desde la aldea. Por su mirada, uno podía ver que no les gustaba ver la despiadada y terrible escena. «Se fueron, ¿eh?», dijo una voz que sonaba un poco decepcionada y monótona. «No hay otro modo. Prepárense para atacar a la siguiente aldea. Tenemos que atraer a la bestia a nuestra trampa». Los hombres vieron a la sombra de Gazef partir en la misma dirección que un grupo de personas. «Dime cuál será la siguiente aldea que usaré de carnada». De regreso en la arena, Momonga se preparaba para usar su hechizo sobre un espantapájaros en una esquina. Aparte del simple daño mágico, los hechizos que Momonga había aprendido estaban especializados en muerte instantánea y otros efectos que añadían daño extra. Tenía una pequeña cantidad relativamente de hechizos no letales. De hecho, incluso cuando Momonga usaba un simple hechizo mágico, ya que su clase era nigromante, automáticamente el daño de su hechizo aumentaba debido a otros efectos que añadían daños extra. Como resultado, un simple hechizo de daño hacía mucho más que algunos hechizos aumentados de clases de combate. Momonga miró a un lado y vio que estaba bajo el escrutinio de los curiosos ojos de los dos niños. Su corazón sintió un poco de presión, ya que no estaba seguro de colmar sus expectativas. Momonga miraba furtivamente a los dos monstruos. Su enorme tamaño alcanzaba los 3 metros de altura. Tenían una mezcla de huesos de humano y de dragón, músculos altamente entrenados y las escamas que los cubrían eran más duras que el acero. Tenían cara de dragón, una cola gruesa como un árbol y no tenían alas. Parecían un dragón caminando erguido sobre 2 patas. La parte superior de sus brazos eran más gruesos que los de cualquier hombre y casi la mitad de largo que sus cuerpos. Además, llevaban una gruesa espada que daba la impresión de ser un escudo. Estos dos monstruos eran del linaje dracónico y fueron invocados por Aura. Como domadora de bestias, ella tenía la habilidad de controlarlos y los usaba para organizar los juegos en la arena. Aunque su nivel era solo de 55 y casi no tenían habilidades especiales, tenían una resistencia ilimitada para atacar con sus robustos brazos. Era suficiente como para que estén a la altura de un monstruo de alto nivel.
Momonga suspiró y fijó la vista de nuevo en el espantapájaros. Sus ojos estaban mirando hacia el espantapájaros y viéndolo de cerca se notaba que Momonga estaba nervioso. Su objetivo era confirmar que todavía podía usar magia. Al permitir que Aura y Mare vieran su experimento mágico, su propósito principal era demostrar su poder y hacerle saber que tenerlo a él como enemigo era una estupidez. Tenían que hacer esto antes de que llegasen los otros guardianes. Estos dos niños no mostraban ni el más leve signo de traición y él no pensaba que lo traicionarían. Sin embargo, si él perdiese la habilidad de hacer magia, Momonga no estaba seguro de que mantuviesen su lealtad. La actitud de Aura hacia Momonga se sentía como si ella lo conociera ya desde hace algún tiempo. Para él, sin embargo, era como si este fuera su primer encuentro. Se podía ver que los ajustes de los roles de estos niños estaban cuidadosamente elaborados. Ambos eran creaciones de su gremio. Sin embargo, las reacciones emocionales y los patrones de comportamiento programados para reaccionar ante varias condiciones no eran perfectos y tenían algunas fallas. Y ahora que se habían vuelto seres inteligentes que pensaban por sí mismos, estas fallas probablemente afectarían sus comportamientos de algún modo. Si es que no los afectaron haciendo disminuir su lealtad, entonces, ¿qué podrían haber afectado? Y otra cosa, la cantidad de lealtad nunca fue específicamente descrita en su programación. Por lo tanto, el que obedecieran o no órdenes también podría variar. Si el problema fuese simplemente no obedecer las órdenes, todavía podría manejarlo. Sin embargo, ¿qué haría si ellos lo traicionaban inmediatamente luego de enterarse de que no era lo suficientemente poderoso? Aunque ser demasiado paranoico es malo, tampoco es sabio confiar completamente. En resumidas cuentas, en este momento para Momonga la mejor idea era ser cauto. Otra razón para este experimento es que, si él no pudiera usar magia, podría discutirlo con Aura y Mare. Estos dos niños creen que este es un experimento para confirmar el poder del báculo, así que el poder mágico dependerá del ítem en sí. Si hubiera algún problema con su magia, él podría fácilmente poner el báculo como excusa. El plan era perfecto. Momonga no podía evitar sentirse orgulloso por su plan, pero ¿acaso en el pasado su mente había estado siempre tan calmada y flexible? Nadie podría responder esta pregunta por Momonga. Las dudas que tenía en su mente fueron desechadas y comenzó a pensar sobre la magia en Yggdrasil. Dentro del juego, la fuerza de los hechizos mágicos estaba clasificada en niveles del 1 al 10. Habían fácilmente más de 1000 hechizos en total, separados en distintos tipos de sistemas. Habían 700 hechizos de 18 sistemas diferentes que podrían ser usados por Momonga. En general, los jugadores de nivel 100 podrían usar alrededor de 300 tipos de hechizos, así que el número de hechizos que Momonga podía usar era bastante inusual. Casi todos los hechizos estaban almacenados en el cerebro de Momonga y él estaba buscando el más apropiado para usarlo justo ahora. Debido a que la prohibición de daño a aliados había desaparecido, tenía que conocer exactamente el área de efecto de su hechizo. Es por tanto importante que el ataque mágico no selecciona automáticamente a un número de individuos al momento de ser lanzado, sino un área de efecto. El siguiente objetivo es tener en cuenta el espantapájaros, así que en Yggdrasil solo presionar el icono activaría el hechizo mágico. Sin embargo, debido a la ausencia de la interfaz, él debía usar otro método. Aunque no estaba del todo seguro, entendía un poco cómo iniciarlo. Sentía el poder oculto dentro de su cuerpo. Parecía que los contactos no estaban del todo establecidos. Momonga se concentró e ilustró su logro flotando en el aire. Momonga sonrió bastante contento. Ya sabía el alcance aproximado de los efectos de sus hechizos y cuánto demorarían en estar listos para ser lanzado de nuevo. Estas cosas las había aprendido y dominado en el pasado. Luego de haber confirmado su habilidad, un tipo diferente de emoción lo invadió. Se sentía satisfecho porque sabía que la magia era ahora parte de su propio ser, cosa que no era así en Yggdrasil. Surgió en él un sentimiento de felicidad. Aunque se disipaba rápidamente, se sintió emocionado. Reuniendo su fuerza en la punta de los dedos, dijo: ¡Bola de fuego! Apuntó su dedo hacia el espantapájaros y la expansiva bola de fuego voló hacia donde él estaba apuntando. Como esperaba, la bola de fuego golpeó al espantapájaros limpiamente.
Luego de golpearlo, siguieron un estallido en llamas y la tierra de alrededor se volvió un mar de fuego. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Aparte del espantapájaros en llamas, no quedaba nada más en pie. ¡Oh! Aura y Mare miraban perplejos y no pudieron evitar dejar escapar una risita frente a Momonga. Aura, prepara un nuevo espantapájaros. ¡Ah, sí! ¡Lo haré de inmediato! ¡Ve y prepáralo! Un dragón avanzó sosteniendo otro espantapájaros y lo puso junto al espantapájaros chamuscado. Momonga caminó al frente al espantapájaros, lo miró y lanzó un nuevo hechizo. ¡Llamas arrasadoras! De pronto, un pilar de fuego rodeó al espantapájaros. Momonga continuó lanzando hechizos al espantapájaros destruido. ¡Bola de fuego! El espantapájaros fue golpeado por otra bola de fuego y se convirtió en cenizas. Los tiempos de reutilización entre hechizos eran justo como de Yggdrasil. No, tal vez el tiempo desde el inicio del lanzamiento se haya vuelto más rápido. En el juego, uno debía primero seleccionar el alcance del hechizo y luego mover el cursor para indicar el lugar del lanzamiento. ¡Perfecto! Debido a estos resultados experimentales tan satisfactorios, Momonga no pudo evitar decir esto. Momonga-sama, ¿quiere que prepare algunos espantapájaros más? Aura todavía parecía perpleja. Ella sabía que Momonga era un mago poderoso, así que no pensaba que este nivel de desempeño era nada especial, pero Momonga quería darle a los gemelos la impresión contraria, ya que el propósito del experimento ya estaba completo. No, quiero hacer otro experimento. Mensaje. El método primario de poder contactar con los GMs usando mensaje dentro de Yggdrasil, mientras que la otra persona esté dentro del juego, podrías oír el sonido de un teléfono timbrando. Si no hay sonido, el contacto se cortaría inmediatamente. En este momento, él trataba de oír en su mente. Se sentía como si hubiese un largo hilo extendiéndose en busca de la persona a la que quería contactar. Para Momonga, esta era la primera vez que sentía eso. Era complicado de describir. Esta sensación duró por algún tiempo, pero al final no había rastro del contacto. El efecto de mensaje estaba terminado. Un gran sentimiento de decepción se generó dentro de él. Momonga repitió el mismo hechizo. Esta vez, las personas seleccionadas no fueron los GMs, sino sus compañeros, los miembros del gremio de Ainsolgong. Luego de 19 intentos y de que no pasara nada, recién se dio por vencido. Había incluso enviado un mensaje a todos, a los 40 miembros de su gremio, pero no hubo ningún contacto. Luego de confirmar esto, Momonga suavemente sacudió la cabeza. E incluso ya sabiendo que había sido abandonado una vez que los hechos estuvieron frente a él, de todos modos se sintió muy decepcionado. Finalmente usó magia para contactar a Sebastián. Contacto. De este modo, podía determinar que el hechizo mensaje todavía se podía usar y que no estaba limitado a la gente de este mundo. Momonga-sama. Una voz de profundo respeto le llegó al cerebro. Momonga pensó que quizás al otro lado, Sebastián hacía una respetuosa reverencia, justo como lo haría si estuviera frente a él. Mientras pensaba en estas cosas tontas y sin decir nada, Sebastián se sintió incómodo y habló de nuevo. ¿Puedo preguntar qué necesita? Ah, sí. Perdona, me distraje por un momento. ¿Cómo está la situación en los alrededores? Sí, las áreas alrededor son praderas y no he encontrado vida inteligente. ¿Praderas? ¿No es un pantano? Los alrededores de la gran tumba subterránea de Nazarick deberían ser un gran pantano. Era el hogar de un monstruo como un sapo llamado Squid. Un lugar cubierto por niebla espesa y con muchos pantanos venenosos. No, los alrededores son praderas. Momonga no pudo evitar sonreír ligeramente. Esta situación era demasiado... La gran tumba subterránea de Nazarick se había transportado a algún lugar desconocido. Sebastián, ¿hay algo flotando en el cielo? ¿O hay algún tipo de encantamiento mágico? No, no veo nada como eso. Hay un cielo sin fin, como si estuviera dentro del 6º piso de Nazarick. ¿Qué dijiste? ¿Que el cielo no está rodeado por nada extraño? Sí, no hay nada extraño, no hay nada raro en ningún lugar. Aparte de Nazarick no hay ninguna construcción a la vista. Entonces es así. ¿Qué decir? Parecía que Momonga no podía hacer que su cabeza le diera crédito. Sin embargo, en su corazón sabía que probablemente era cierto. Sebastián se quedó en silencio mientras esperaba sus órdenes.
Momonga miró a la banda de protección que tenía en la muñeca. En unos 20 minutos más, los otros guardianes llegarían. Sí, este era el resultado. Entonces, solo había una cosa que podía ordenar en un momento así. Regresa en 20 minutos. Regresa a Nazarick y ve a la arena donde todos los guardianes se reunirán. Reporta sobre los problemas y las cosas que viste. Sí, señor. Entonces, recoge tanta información como puedas en el camino de regreso. Luego de oír a sentir a Sebastián, Momonga disipó el mensaje para cortar el contacto. Mientras Momonga pensaba que las cosas habían llegado al final y casi suspirando, de pronto recordó a los gemelos que lo miraban. Ahora les mostraré el poder del báculo. Debería dejarles experimentar una tarea. Sosteniendo el báculo, Momonga dudó un poco sin saber qué hechizo mostrar. Escondidos dentro del báculo de Ainsolgón se encontraban un sinnúmero de monstruos, y si Momonga lo deseaba, podría invocarlos rápidamente. Este era un tipo de magia relativamente bella. Invocar elemental de fuego. Momonga pensó y escogió la gema de fuego y activó un hechizo escondido dentro de la gema. Invocar elemental de fuego primario. Cumpliendo los pensamientos de Momonga, la gema en la boca de la serpiente comenzó a vibrar y una potente fuerza se liberó a través de ella. Momonga sostuvo el báculo de Ainsolgón y una enorme bola de luz comenzó a brillar. La bola de luz produjo otra bola de luz más grande con un remolino de llamas rodeándola. El vórtice de llamas giraba más y más rápido y finalmente se transformó en un enorme tornado de fuego de 4 metros de ancho y 6 metros de alto. Un aire infernalmente caliente salió disparado a los alrededores. Por el rabillo del ojo, Momonga vio los cuerpos enormes de 2 monstruos del linaje dragón prepararse para enfrentarse, colocándose justo frente a Aura y Mare. El aire caliente sopló sobre el manto de Momonga, emitiendo un sonido como el de quemar carbón. No sería extraño si este sorprendente calor causara quemaduras, pero Momonga tenía resistencia absoluta a las llamas para sobreponerse a su debilidad innata como no muerto, así que no hubo impacto alguno en él. Poco tiempo después, el enorme tornado de fuego era lo suficientemente caliente como para fundir metal, y una luz cegadora lo envolvía. Cambiaba temblorosamente a una forma humanoide. Elemental de fuego primigenio. Podría decirse que se encontraba en la cima de entre los monstruos elementales más poderosos y tenía un nivel de 85 e incluso más. Al igual que con el lobo lunar, Momonga sintió una conexión especial entre él y el elemental. ¡Wow! La voz de Aura emitió un suspiro mientras miraba intensamente. Absolutamente incapaz de invocar un elemental del más alto nivel con sus propios hechizos, en la cara de Aura se veía una expresión de alegría como la de un niño al recibir un regalo en Navidad. ¿Quisieras tener un duelo con él? ¿Ah? Un poco aturdida por un instante, Aura mostró la sonrisa inocente de una niña, aunque para ser la sonrisa de una niña, la suya era un poco feroz. Ni bien tocó a Mare a su lado, su sonrisa volvió a verse un poco más a la de una niña. ¿De veras? Realmente no importa, e incluso si lo destruyes. Momonga se encogió de hombros mientras decía que no importaba. Con el poder del báculo, podría invocar un elemental de fuego primario al día. En otras palabras, una vez que acabara el día, sería capaz de invocar otro elemental. Así que incluso si fuera destruido, no sería una gran pérdida. Acabo de recordar que tengo... Sí, ese asunto. Sí, algo urgente que atender. ¡Mare! Una de las manos de Aura agarró firmemente la mano de Mare y no lo dejaba escapar. La sonrisa de Aura congeló a Mare. Para Momonga era la sonrisa de una linda niña, pero si miras desde los ojos de su gemelo, era lo opuesto a una sonrisa. La cara de Mare no podía evitar congelarse. Mare fue arrastrado frente al elemental de fuego primigenio. Sus ojos constantemente miraban alrededor, especialmente a Momonga, como pidiendo ayuda. Le demostró a Momonga una expresión como la de una flor floreciendo, pero solo obtuvo una plegaria de parte de Momonga. La flor se marchitó inmediatamente. Bueno, ustedes dos pueden jugar con él, pero si se hacen daño, no me culpen. ¡Genial! Una respuesta vibrante de Aura, pero también se podía oír una respuesta frustrada casi inaudible de Mare. ¡Genial! Momonga sentía que Mare no le guardaría rencor por esto. Por lo tanto, quería probar la conexión con el elemental y dio una orden a los gemelos para que ataquen al elemental de fuego primigenio.
Enfrentados a las llamas violentas que radiaban desde el elemental de fuego, Aura y Mare enfrentaban a su enemigo 2-1 en batalla. Aura atacó al elemental de fuego. En su mano sostenía su látigo en alto, mientras Mare usaba magia para hacerle daño elemental. Parece que se encargarían de la situación con facilidad. Mientras la vista de Momonga dejaba la batalla, comenzó a pensar sobre si debería seguir investigando este asunto. La activación de ítems y el uso de magia había sido confirmado. Entonces, lo siguiente que debería probar era su equipo. De particular importancia eran los pergaminos, bastones, varitas y otro equipamiento. Los ítems mágicos, como los pergaminos, eran destruidos luego de ser usado, mientras que las varitas y los bastones debían ser recargados con magia antes de poder ser usados. Momonga tenía muchos ítems mágicos. Con su personalidad, básicamente le gustaba guardar ítems en lugar de usarlos. Sentía que era una pena gastarlos, así que no usaba ítems consumibles, incluso cuando enfrentaba a jefes en Yggdrasil. No quería usar los ítems avanzados de recuperación. No podría decirse que tuviera una personalidad cautelosa, simplemente era tacaño. Los ítems gradualmente habían comenzado a acumularse. Cuando estaba en Yggdrasil, Momonga tenía estos ítems dentro de su caja de inventario. ¿Cómo podría acceder a ella ahora? Momonga recordó escenas de él abriendo una caja de ítems en su mente, y su mano comenzó a moverse buscando algo en el aire. Una parte de su mano se extendió a la nada y desapareció. Era como si una ventana hubiese sido abierta y la mano de Momonga la atravesó. En lugar del espacio vacío, emergió un agujero con varias hermosas varitas dentro. Este agujero y la caja de ítems en Yggdrasil eran idénticos. Mientras movía su mano, los ítems dentro del espacio cambiaron. Pergaminos, bastones cortos, armas, armaduras, ornamentos, piedras preciosas. También había medicinas y otros ítems mágicos consumibles dentro. El número de ítems era alarmante. Momonga no podía evitar sentirse a gusto y sonrió. Con esto, incluso si todos dentro de Nazarick se volvieran sus enemigos, él tenía lo suficiente como para garantizar su propia seguridad. Mirando en blanco la pelea de Aura y Mare, Momonga comenzó a resumir la información que tenía hasta ahora. ¿Los NPCs que él había encontrado hasta ahora eran programados? No. Ellos se sentían humanos y prácticamente no habían diferencias. Es imposible que un programa muestre emociones tan finas. Debería asumir que debido a ciertas circunstancias, ellos se habían vuelto como humanos. ¿Y qué diablos es lo que está pasando? Él no lo sabía. Ya que la magia de Yggdrasil podía ser usada aquí, entonces debería ser más apropiado asumir que es un juego como Yggdrasil, pero de acuerdo a su propio juicio, eso era dudoso. No se parece en nada a un juego. Al final, ¿es un juego o es un mundo diferente? Tiene que ser una de las dos. Aunque era un poco raro hacer esta pregunta. Así que empezó a pensar que el final de la narración del día de hoy había llegado. ¿Qué te pareció la narración de hoy? Espero que la hayas disfrutado tanto oyéndola como yo narrándola. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta narración. No todos lo hacen. Y si fueses lo suficientemente magnánimo como para dejar un comentario para así alimentar al dios incipiente del algoritmo de YouTube, estaría enormemente agradecido. Recuerda que todo esto es posible gracias a ti, aventurero. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda ser siempre un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, pero por sobre todas las cosas, una buena persona. Nos vemos en una próxima ocasión. Ten cuidado en tu camino, aventurero. Adiós.